pantalla, por favor. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Buenas tardes con todos, chicos. Gracias por la presentación. Aclarar también que también soy docente ya actualmente nombrado ya en San Marcos. Entonces, muy contento de estar acá con ustedes para compartir un poco sobre un tema muy importante, que es el metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder empezar la actividad, ¿no? ¿Se puede ver? ¿Ven toda mi pantalla? Sí, doctor, se puede ver y también se le escucha bien. Ya, entonces empezamos, ¿ya? A ver, el calcio, vamos a hablar un poco del calcio y vamos a tocar un poquito el fósforo porque son dos elementos que siempre van de la mano, ¿ya? Cuando uno habla de metabolismo del calcio, no puedes dejar de lado el metabolismo del fósforo y incluso algunas veces del magnesio también. Van de la mano y tienen una regulación más o menos parecida, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo es la regulación, los mecanismos regulatorios del calcio y cómo alteración de alguno de esos mecanismos puede generar enfermedad, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Sabemos que el calcio y el fósforo participan en muchos procesos biológicos. Hay un sistema de regulación para mantener sus concentraciones, sobre todo del calcio, en un límite muy estrecho, es decir, pequeñas concentraciones de calcio pueden afectar alguna función importante. Recordémonos que el calcio tiene mucho que ver con la transmisión nerviosa, transmisión eléctrica, tanto a nivel muscular como a nivel nervioso. Entonces su concentración tiene que estar muy bien regulada para que no haya pequeñas fluctuaciones en su concentración. El fósforo también, pero no requiere una concentración o una regulación muy estricta, como sí lo requiere el calcio. Y a nivel del organismo, donde hay mayor cantidad de calcio y de fósforo, es el esqueleto. Ahí donde está la principal eh, reserva que tenemos tanto de calcio como de fósforo. Entonces, hay varios factores que intervienen en la regulación, desde órganos efectores y hormonas que intervienen en la regulación de esos órganos efectores. Entonces, la regulación está dada a tres niveles de órganos: a nivel intestinal, a nivel del riñón y en el hueso. Y las hormonas que se encargan de esta regulación a esos tres niveles es, es principalmente la paratormona, la vitamina D activa. La vitamina D activa es aquella que está hidroxilada dos veces, por eso se le llama calcitriol. Y la calcitonina. La calcitonina con un efecto que fisiológicamente pareciera no ser tan importante, sí tiene mucho más importancia farmacológica actualmente que una importancia fisiológica. Entonces van a modular en el intestino, en el riñón y en el hueso. En el intestino la absorción, en el riñón la eliminación o reabsorción y en el hueso la resorción
ósea. Resorción significa el, sacar mineral o calcio del hueso, esa es resorción. En el hueso hay formación y resorción. Y eso está en constante cambio. El hueso se está formando y habiendo resorción permanentemente. ¿Ya? Entonces hay que acordarnos un poquito de eso a través de algunas células en el hueso que son los osteoblastos y los osteoclastos que están en constante cambio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está formada la estructura ósea? La estructura ósea principalmente es materiales inorgánicos, el 70%, y un 30% es materia orgánica. Esta materia orgánica principalmente es colágeno. Y un pequeño porcentaje, 5 o 10%, a algunas otras proteínas orgánicas, osteoporotina, osteocalcina, condroitin-sulfato, los hialurónicos, ¿no? Es parte de la matriz orgánica del hueso. Pero un gran porcentaje de esa estructura del hueso, de la masa ósea, es materia inorgánica, que se depositan principalmente a raíz de calcio y fósforo en la matriz del hueso, sobre la matriz del hueso, y le confieren rigidez al hueso. Principalmente tenemos la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es una combinación de calcio-fósforo, ¿no? Y también algunos otros cristales de calcio y fósforo en menor proporción. Entonces, el calcio y el fósforo intercambiable con la sangre, con el plasma, es en esta matriz inorgánica que está en el hueso. ¿Ya? Entonces, el hueso es matriz orgánica y matriz inorgánica. ¿Cómo está distribuido entonces el calcio? El 98.9%, o sea, casi todo el calcio está en el esqueleto. Hay un pequeño porcentaje que está en el resto de tejidos. Y principalmente a nivel intracelular y un pequeño porcentaje a nivel extracelular. Entonces es eh, bastante amplia la diferencia en cuanto a la presencia de calcio en el hueso. Cuando hablamos del calcio plasmático, que es un porcentaje pequeño de todo el calcio del cuerpo, el calcio plasmático simplemente, que es el calcio que medimos, nosotros podemos medir en sangre el calcio plasmático, se está en tres formas principalmente. El calcio unido a proteínas, que es un 40%, principalmente albúmina, el calcio iónico o el calcio libre, que es el fisiológicamente activo, o sea, el que se intercambia entre extracelular y pasa al intracelular, entre el extracelular y pasa al hueso, es el calcio activo, es el calcio iónico. Y hay un 10% de calcio que se está transportando en el plasma unido a otros aniones. Por ejemplo, a fosfatos, a bicarbonato, a lactato, a citrato, ¿no? Entonces, eh, prácticamente la mitad del calcio en el plasma es calcio iónico y la otra mitad es calcio o unido a proteínas principalmente o con otros aniones, una pequeña porcentaje. Ahora, la cantidad de calcio entre iónico y el unido a proteínas depende mucho de pH. El pH va a hacer que el calcio se pegue más o menos a las proteínas, principalmente a la albúmina. ¿Qué significa? Que cuando hay alcalemia, o sea, un pH alto, hay mayor unión a las proteínas y el calcio iónico disminuye un poco. Y cuando hay acidemia, hay una menor unión a las proteínas y por tanto el calcio iónico es un poco mayor. Esto es muy importante recordar, vamos adelantando un poquito, cuando hay alcalemia, por ejemplo, cuando en alcalemia, ustedes saben que una causa importante de alcalemia es la alcalosis respiratoria. O sea, cuando el paciente hiperventila, el paciente está hiperventilando de manera aguda, va a generar una
disminución rápida de CO2 y una elevación rápida del pH, una alcalemia. Por ejemplo, si en este momento hubiera un terremoto, todos nos pusiéramos ansiosos y hay algunos que se ponen más ansiosos que otros. Les da como una crisis y algunos hiperventilan más que otros. Probablemente los que hiperventilen más y lleguen a un pH mucho más alto, estamos hablando de 7.5, 7.55, o cercano al 7.6, esas personas, ahorita por ejemplo hubiera terremoto, como digo, esas personas que empiezan a hiperventilar mucho, esa alcalemia que producen lo que va a generar es una disminución del calcio iónico. Hasta acá, disminución del calcio iónico. Entonces van a generar síntomas de hipocalcemia. ¿Qué van a tener esos pacientes o esas personas? Parestesias, hormigueos en la cara, contracturas musculares. Entonces, eso es producto de la hipocalcemia iónica transitoria que se genera debido a la alcalemia. Entonces, es muy importante recordar esto que la concentración de calcio entre calcio unido a proteínas y calcio iónico depende de el pH. Y otra cosa importante es acordarnos que como el calcio va unido a las proteínas, principalmente a la albúmina, cuando nosotros medimos calcio sérico total en plasma y tenemos un paciente con hipoalbuminemia, pues el calcio que medimos no es el calcio del todo verdadero. Entonces ahí lo que hay que hacer es, lo ideal es medir calcio iónico. Si tenemos disponible medir calcio iónico, lo ideal es medir calcio iónico y eso sí nos da una mejor idea de la concentración de calcio de ese paciente. Pero si no es posible medir calcio iónico, podemos aplicar una fórmula para corregir la concentración de calcio que nos sale en un paciente con hipoaluminemia severa. ¿Cómo cambia el calcio? Entonces, con el calcio que nos sale, sérico, hay que aumentarle 0.8 por cada gramo de albúmina que baja menos de 4. Y eso es lo que dice la fórmula. El calcio hay que aumentarle 0.8 por cada gramo de albúmina que baja de 4. Algo sencillo. Yo tengo, por decir, 6 de calcio sérico me sale. Yo digo, no, está con mucha hipocalcemia. No, pero ese paciente tiene 2 de albúmina. Yo tengo que corregir ese 6 para el nivel de albúmina del paciente. ¿Cómo lo hago? Como 2 ha bajado de 4 a 3, hay que aumentarle 0.8. Y de 3 a 2 hay que aumentarle otro 0.8. Entonces hay que aumentarle 1.6. Más 6 son 7.6. Ese es el verdadero calcio que más o menos debe tener el paciente, 7.6. Que también es un poco bajo, pero no tanto como 6. Entonces, acuérdense mucho de que cuando tenemos calcio total, calcio sérico total, tenemos que estar mirando que la albúmina no esté baja. Porque si está baja, al calcio que nos sale, tenemos que corregirlo. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un calcio de 10, aparentemente normal, pero tiene 2 de albúmina. Igual yo tengo que corregirlo. 10 más 1.6, o sea, 2 veces 0.8. Me sale 11.6, ese paciente tiene hipercalcemia. Entonces, aparentemente 10 estaría normal, pero tiene 2 de albúmina. Entonces, si yo lo corrijo, me sale 11.6. Entonces, sí tiene hipercalcemia ese paciente. ¿Ya? Entonces, lo ideal es medir el calcio iónico, pero si no puedo, no lo tengo disponible, no tengo el laboratorio adecuado para medir calcio iónico, yo tengo que corregir mi calcio sérico, mi calcio total para el nivel de albúmina del paciente. ¿Ya? Entonces, esas dos consideraciones hay que tener en cuenta cuando veamos concentración de calcio. Uno, medir el pH y el otro es el nivel de albúmina del paciente. Estas son las funciones que debemos recordar y que ya debemos acordarnos todos de calcio. La mineralización del hueso, que es una de las funciones principales, participa en la coagulación de la sanguínea, parte cofactor de muchos de los factores de coagulación y a varios niveles de la coagulación. En la membrana también está presente en varias proteínas de membrana, participa
como en la transmisión, tanto en la contracción muscular como en la transmisión neuronal. En muchas enzimas participa el calcio y también en la regulación de algunas glándulas endocrinas y exocrinas. Entonces, el calcio tiene varias funciones. Por eso es que necesita una regulación bastante estricta. Entonces, el calcio, ¿cómo se absorbe? Se absorbe en el duodeno y en yeyuno y va a depender de la biodisponibilidad de calcio dietético y de la cantidad de calcio en cada alimento. Hay mayor cantidad de calcio en los lácteos, entonces depende de eso, de cuánto calcio hay en cada alimento y de qué tan biodisponible sea el calcio. Y se absorbe a través de una difusión simple entre las células, o sea, paracelular, una pequeña cantidad ahí, pero el proceso principal y el más regulado de absorción es un proceso de absorción transcelular, o sea, tiene que absorberse en el enterocito y excretarse en el enterocito en el otro lado. Ese es transcelular. Y eso está regulado por la vitamina D. Es el principal regulador de la absorción de calcio a nivel eh, intestinal es la vitamina D. Normalmente se absorbe alrededor del 30% del calcio de la dieta. La dieta baja en calcio, el déficit de vitamina D o la respuesta o la falla del intestino a responder a la vitamina D pueden causar deficiente absorción de calcio. Y el calcio plasmático no unido a proteínas es el que se va a filtrar al riñón. Sobre todo ese calcio es el que se filtra al riñón. Más o menos el 60%. El que está unido a proteínas no se filtra, porque acuérdense que, salvo un riñón patológico, la albúmina no se filtra al riñón, no pasa el glomérulo. Entonces el calcio unido a la albúmina no se va a filtrar al riñón. El que se va a filtrar es el calcio no unido a proteínas. El 70% de ese calcio que se filtra se reabsorbe en el túbulo proximal y el 20% en el asa de Henle. El asa de Henle. Los diuréticos de asa pueden disminuir, estamos hablando de la furosemida principalmente, disminuir la absorción de calcio, disminuir el potencial positivo transliminal a nivel del túbulo contorneado. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe el 8% de calcio ultrafiltrado por transporte activo. Y es acá donde se regula la mayor reabsorción o excreción de calcio en el riñón. ¿Y quién es el que regula principalmente? La paratormona. Es el principal regulador de la excreción de calcio a nivel del riñón. ¿Y cuál es su efecto? Es una hormona hipercalciamiante. Entonces lo que va a hacer es aumentar la reabsorción tubular de calcio. O sea, hace que se reabsorba más calcio. Pero como se hace que se filtre más, porque la PTH cuando aumenta va a generar mayor salida de calcio del hueso. Va a haber más calcio en sangre, o sea, se va a filtrar más el riñón. Si bien es cierto, se reabsorbe un poco más por la PTH, por su efecto en otros niveles puede aumentar la calciuria. El calcitriol va a ser el efecto contrario. El calcitriol, perdón, es el mismo efecto, es la vitamina D, pero tiene un efecto mucho menor que la PTH. El principal regulador de la excreción renal de calcio es la PTH. Y la calcitonina, bueno, eso sí tiene un efecto contrario al, a la paratormona, la hormona hipocalcemiante. Entonces, se reabsorben el 97 al 99% y se eliminan el 1 a 3%, o sea, llega a 300 miligramos de calcio en la orina por día, ¿no? Por día. Entonces, hay un balance de calcio. Si nosotros consumimos alrededor de 15 miligramos por kilo por día de calcio, en las heces se eliminan 12 miligramos y en el riñón 3 miligramos por kilo. Ingresan 15 y se eliminan
se eliminan 15. Aquí hay otros intercambios. Puede haber secreciones digestivas que pasan al intestino y que tienen calcio. Y también hay absorción de calcio. Y las heces básicamente pasan 12. O sea, se van a absorber. Si hay secreción de 3 se absorben 6. 15 más 3, 18, se absorben 6 y queda en las heces 12. Y el intercambio entre el hueso y el plasma líquido extracelular es de más o menos 8 miligramos por kilo por día. Es un intercambio. Donde hay mayor intercambio es en el riñón, 150 miligramos por kilo por día, entre lo que se filtra y se absorbe. La mayoría se va a absorber y solo se elimina por día 3 miligramos por kilo por día. Entonces, ese es más o menos un balance general de calcio. Entonces, lo que uno consume, lo que ingresa al cuerpo, es lo mismo que lo que sale, o sea, la excreción tanto en las heces como en la orina. Si se absorbe más, porque hay un poco más de biodisponibilidad en la dieta, el riñón es el que va a aumentar un poco la eliminación de ese extra de calcio que se absorbe. Y hablemos un poquito del fósforo, porque como dije, tiene que ver mucho con el metabolismo del calcio. La mayor parte del fósforo se encuentra como fósforo inorgánico. Y el fósforo en el cuerpo, estamos hablando de todo el cuerpo. Sin embargo, en el plasma, sí, la mayor cantidad de fósforo es fósforo orgánico, fósforo plasmático. El fósforo inorgánico va a estar en el hueso, principalmente. Por eso es que a nivel corporal total, la principal forma de fósforo es el inorgánico, por eso es que está en el hueso. Y a nivel plasmático sí es inorgánico. Constituye junto con el calcio la fase mineral del hueso. La concentración entre intra y extra es de 2 veces y no necesita una regulación tan fina como el calcio. Principalmente en el esqueleto y en otros tejidos extracelular y tejidos blandos. Es donde está el fósforo. Fósforo, hay fósforo inorgánico y orgánico. El fosfato inorgánico es una mezcla de monofosfato, bifosfato, con sus correspondientes ácidos. Y la presencia entre bifosfato y monofosfato va a depender del pH. Pero eso no tiene a veces mucha relevancia clínica, como si el pH lo tenía para la concentración del calcio iónico. Y esta es la forma plasmática: fósforo libre, fósforo unido a proteínas y fósforo unido a cationes. Acá no es tanto el fósforo como si era el calcio, una cantidad importante unida a proteínas. Aquí es menor la cantidad de fósforo unido a proteínas. Y las funciones, ya sabemos, la mineralización de hueso, una función que la comparte con el calcio. Una función muy importante del fósforo es la energía, parte del ATP, contracción muscular, transporte de oxígeno en la hemoglobina, transporte de electrolitos a través de las bombas de ATP, metabolismo intermediario, o sea, el metabolismo intracelular debajo de las proteínas plasmáticas. Hay muchas enzimas que son de adenilato ciclasa, que tienen fósforo. Y otra cosa importante, muy importante, es los ácidos nucleicos, ¿no? Y algunos cofactores enzimáticos. En las funciones del fósforo, bien, son funciones muy importantes en nuestro organismo. La absorción también es estimulada por la vitamina D. La absorción es lineal, depende bastante del contenido de fósforo en la dieta y puede disminuir con algunos quelates. Esto es importante recordar porque cuando hay hiperfosfatemia, pacientes renales principalmente, el fósforo, lo que hacemos es generalmente uno es disminuir el fósforo de la dieta. Hablamos de que un nutricionista o nosotros mismos explicar al paciente que consuma menos fósforo, menos pescado, por ejemplo, ¿no? Y la otra cosa que se puede hacer es dar, antes se daba sales de aluminio, ahora usamos
sales de calcio, para quelar el fósforo. ¿Qué significa quelar? Que esas sales de calcio se van a unir al fósforo y el fósforo se va a volver no absorbible. Eso es quelar el fósforo, de unirse al fósforo de manera tal que no sea absorbible. Es importante recordar que la absorción de calcio de fósforo puede disminuir con algunos quelantes como el aluminio y el calcio. La fosfaturia depende de la ingesta y la absorción de fósforo, o sea, de la concentración al final que llegue al plasma, se va a eliminar en el riñón. La fracción excretada va a ser igual a la fracción absorbida, o sea, tiene que absorberse, tiene que excretarse lo que se absorbe para que no haya una sobrecarga de fósforo. Lo que se filtra, igual que en el calcio, es lo no unido a proteínas, o sea, casi el 90%, a diferencia del calcio, que tenía casi un 40% de unión a proteínas. Acá es solo un 10% está unido a proteínas. Se reabsorbe principalmente en el túbulo proximal y alguna parte en el túbulo distal, y el principal regulador de la eliminación de fósforo es la paratormona. La paratormona inhibe la reabsorción, o sea, produce que se elimine más fósforo. Es que se carga de eliminar fósforo del cuerpo. La vitamina D es un efecto parecido, pero menos marcado. Acá lo que hay que recordar es qué pasa cuando hay insuficiencia renal. Cuando la alteración de creatinina ya es menos de 25, ya el fósforo que se empieza a retener producto de la insuficiencia renal, por más aumentos de PTH, ya no van a ser suficientes para eliminar el exceso de fósforo y se va a generar hiperfosfatemia. Entonces ya cuando hay una insuficiencia renal moderada para severa, va a empezar a haber hiperfosfatemia, por más que previamente se aumenta la PTH para tratar de eliminar más fósforo. En un principio se consigue, pero cuando la depuración de creatinina ya es baja, ya la PTH no va a conseguir eliminar el exceso de fósforo y se va a producir hiperfosfatemia. Entonces, esto es lo que decíamos, la reabsorción de fósforo y la eliminación. Y el balance, bueno, es similar al calcio. El principal regulador se da por la ingesta y las pérdidas renales. O sea, qué tanto se absorbe de fósforo y qué tanto se elimina. A través de aumentos de PTH o de vitamina D. Por sus mecanismos hormonales de regulación, la calcemia y la fosfatemia tienden a moverse en sentido opuesto, excepto cuando existe deficiencia de vitamina D o destrucción de hueso. Eso también hay que recordar. Cuando hay deficiencia de vitamina D, la vitamina D se encarga de la absorción de ambos, de calcio y de fósforo, entonces bajan los dos. Cuando hay destrucción de hueso, el hueso por un tumor o por lo que fuera, va a salir calcio a la sangre, pero también va a salir fósforo a la sangre. Van a aumentar los dos. Pero cuando hay, por ejemplo, un aumento de PTH, lo que va a haber es aumento de calcio, hipercalcemia, pero disminución de fósforo. Disminución de fósforo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al haber aumento de PTH, aumenta la eliminación renal de fósforo. Entonces se mueven en sentido opuesto cuando hay alteración de la paratormona. Cuando hay deficiencia de vitamina D, los dos bajan, y cuando hay destrucción directa del hueso, los dos suben. ¿Cuáles son las hormonas que regulan esto? O sea, que regulan el calcio y en menor medida el fósforo es la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. Hablemos de la paratormona. La paratormona, bueno, se forma en las paratiroides, sabemos, en glándulas endocrinas que están en los lóbulos tiroideos, ahí está, en la parte posterior de la tiroides, y que se encargan de secretar paratormona. Y su efecto es sobre el calcio, aumentar la salida de calcio del hueso, o sea, producir aumento de resorción de hueso,
Entonces, sale calcio del hueso al extracelular. Entonces, aumenta el calcio por este mecanismo. En el riñón también va a aumentar la reabsorción de calcio y va a generar mayor calcio extracelular. Y la paratormona lo que hace es aumentar la segunda hidroxilación de la vitamina D. O sea, generar mayor cantidad de vitamina D activa. Esa vitamina D va a ir a absorber más calcio del intestino y va a aumentar el calcio plasmático. Entonces, la paratormona es una hormona hipercalcemiante. Y al aumentar esto, si aumenta el calcio en el extracelular, esto va a generar un feedback negativo que disminuye la concentración de paratormona y así es como se regula la concentración de calcio por la paratormona. La concentración de PTH circulante es dependiente de la concentración de calcio extracelular. La máxima estimulación de PTH es con calcemias menores de 8.5 y la máxima inhibición con calcemias mayores a 10.5. Hay un receptor paratiroideo sensible al calcio, que es el que se encarga de detectar la concentración de calcio, que es un miembro de receptores ligado a proteína G. Esa es la paratormona. Entonces, ¿qué estimulan la proliferación? La hipocalcemia, la deficiencia de vitamina D, la hiperfosfatemia y la uremia, lo que estimulan es aumento de paratormona, de aumento de la proliferación de células, o sea, hay aumento de células de la paratiroides. Y no hay mucho que disminuya la cantidad de células. Cuando hay hipocalcemia, se estimula no solo aumento de la PTH por las células que ya existen, sino aumenta la formación de nuevas células. La deficiencia de vitamina D, al generar hipocalcemia, también va a generar ese efecto. La hiperfosfatemia que se ve en los pacientes con insuficiencia renal crónica, también generan el efecto de aumentar PTH y aumentar la proliferación celular en la paratiroides. En el riñón estimula la reabsorción de calcio, inhibe el transporte de fosfato, o sea, aumenta el calcio y elimina fósforo. También estimula la síntesis del calcitriol, o sea, de la vitamina D activa, al inducir la transcripción del gen de la 1-alfa hidroxilasa. Tiene un efecto indirecto sobre la absorción de calcio al aumentar la activación de la vitamina D. Ahí tiene un efecto sobre sodio y agua y bicarbonato, que inhiben la reabsorción de esto a nivel del túbulo proximal. O sea, se va a eliminar un poco más de bicarbonato, que puede generar un poco de acidosis metabólica en pacientes con hiperparatiroidismo. En el hueso, que es una de sus funciones principales, es donde actúa principalmente, aparte del riñón, pero más es en el hueso su efecto principal, eh, aumenta la resorción ósea. Pero ¿cómo lo hace? De forma un poco indirecta. Uno esperaría que la PTH actúe sobre los osteoclastos, estimule los osteoclastos, y con eso aumente la resorción. Ustedes acuérdense que los osteoclastos se encargan de la resorción de calcio del hueso, o sea, de la destrucción del hueso, y los osteoblastos de la formación del hueso. Osteoclasto de resorción y osteoblasto formación del hueso. Sin embargo, los osteoclastos no tienen receptor de PTH. Entonces, el estímulo es indirecto. Donde estimulan, la PTH estimula los preosteoblastos y los osteoblastos, incluso hasta los osteocitos. Estos son los que tienen receptor de PTH. Entonces, ¿qué pasa? Al estimular el receptor de PTH, ahí se une al receptor en los preosteoblastos o en los osteoblastos, aumenta la producción de un ligando, o sea, de una proteína que se llama RAN ligando y un factor estimulante de colonias. Y disminuye la osteoprotegerina. Vamos a verlo mejor acá. La PTH, este es un osteoblasto, va a hacer que ese osteoblasto, al unirse el PTH a su receptor en el osteoblasto, estimula la producción de esta proteína que se llama RAN ligando y de esta otra que es un factor estimulante de macrófagos.
¿Qué hace este RAN ligando? El osteoclasto sí tiene receptor de RAN ligando. Entonces, al haber mayor RAN ligando, se une al receptor RAN ligando y lo activa al osteoclasto. Y este osteoclasto es el que va a generar la resorción de hueso. Y al contrario, a la PTH, al estimular la formación de factor estimulante de colonias del macrófago, saben que los osteoclastos son células del sistema mononuclear macrofágico. Entonces aumenta la cantidad de osteoclastos y eso es lo que produce la mayor resorción de hueso. Entonces, la, eh, la resorción de hueso producto de la PTH es al estimular de forma indirecta a los osteoclastos. ¿Cómo lo estimula? A través de la liberación estimulada por PTH de RAN ligando y de factor estimulante de colonias macrofágicas que se forman en el osteoblasto. Entonces, el que tiene receptor de PTH es el osteoblasto. Produce el RAN ligando se une al receptor de RAN ligando y se estimula el osteoclasto y produce la formación, la resorción de hueso. ¿Ya? Ese es el efecto de la PTH en el hueso. ¿Y qué es esta hormona? La osteoprotegerina. La osteoprotegerina es una hormona que es estimulada su formación por los estrógenos, generalmente por los estrógenos, y es inhibida por la PTH, inhibe la formación de osteoprotegerina en la PTH. ¿Qué es la osteoprotegerina? Se une al RAN ligando y evita que el RAN ligando se una a su receptor. RAN. RAN es el receptor y la proteína es el RAN ligando. Entonces, evita que el RAN ligando se una al RAN, o sea, a su receptor. Y con eso evita la resorción de hueso. ¿Qué pasa cuando por ese es uno de los mecanismos por el que en la menopausia, donde hay una rápida disminución de estrógenos en la mujer, yo les dije que la osteoprotegerina es estimulada por los estrógenos. O sea, no haber estrógenos disminuye la osteoprotegerina. Entonces, no hay quien bloquee el RAN ligando y puede haber mayor activación del RAN y mayor activación de macrófago. Y cuando hay hiperpara primaria, exceso de PTH, también se inhibe la osteoprotegerina y se produce mayor resorción de hueso. Entonces, es importante también acordarnos de esta proteína que es la osteoprotegerina. ¿No? Entonces, hablemos de la vitamina D. La vitamina D, para activarse, necesita dos hidroxilaciones. La vitamina D activa es la 1.25 de hidroxivitamina D. Es una vitamina liposoluble, tiene unos requerimientos de 400 unidades por día, más o menos. La principal fuente es la exposición solar, es la fuente más importante, y también podemos obtenerlo de la dieta. Dos formas de vitamina D en la naturaleza, la vitamina D2, que es el ergocalciferol, que es de origen vegetal principalmente, y la D3, que es el colecalciferol, que se produce por un efecto sobre una proteína de la piel, de hidrocolecalciferol. Es así. Entonces la vitamina D la obtenemos de la dieta o a través de la piel por un efecto del sol sobre esta proteína. ¿Y qué pasa cuando se absorbe la vitamina D, el colecalciferol o el ergocalciferol? Primero va al hígado. En el hígado hay la 25 alfa hidroxilasa y ahí se forma la 25 hidroxivitamina D. Y en el riñón está la otra hidroxilasa que es la 1 alfa hidroxilasa y ahí se forma la 1,25 hidroxivitamina D. Tiene mecanismos genómicos y no genómicos. Su principal efecto es a nivel de intestino, produciendo la absorción de calcio y de fósforo. Tiene un efecto también menor sobre la resorción de calcio en el hueso, ¿ya? También en el riñón, pero son efectos menores.
Su efecto principal es a nivel intestinal. Y aparentemente tiene otros efectos no genómicos, acciones no clásicas que todavía están en investigación. Habrán escuchado prevención de cáncer, prevención de enfermedades cardiovasculares, inmunomodulación. Hay todavía mucha investigación sobre los efectos no clásicos de la vitamina D. La 25-hidroxivitamina D no es activa, pero al tener una vida media más larga nos da el estatus de vitamina D del paciente. Lo que se dosa cuando uno quiere dosar vitamina D para ver si tiene o no deficiencia de vitamina D es esta de acá, es la 25-hidroxivitamina D. Es lo que se dosa. Eso no es la vitamina D activa, pero nos da una idea de la concentración de vitamina D en el cuerpo. La vitamina D activa es la 1.25 vitamina D. Es la, es la vitamina D activa. Es lo que se llama el calcitriol. Este sería el calcidiol, este es el calcitriol. La calcitonina, efecto, como le dije, más farmacológico, está formada por 32 aminoácidos secretados por las células C parafoliculares de la tiroides. Una vida media bastante corta, se degrada en el hígado, hueso y en la tiroides. Su papel fisiológico todavía no es muy conocido, es una hormona hipocalcemiante, inhibe la resorción ósea mediada por los osteoclastos y estimula la excreción renal de calcio. Produce que se produzca más eliminación de calcio, por lo tanto hipercalciuria, hiperfosfaturia, uricosuria, natriuresis. Y tiene un efecto analgésico, por eso que la calcitonina a veces se usa como analgésico en pacientes con dolores severos. Tiene efecto antiinflamatorio, mejora el metabolismo de los hidratos de carbono, acción antihipertensiva aparentemente, antidepresivo, oxígeno. Entonces, más, como les digo, efectos que se han ido viendo que tienen importancia más farmacológica que fisiológica. Entonces, cuando disminuye la calcemia, aumenta la secreción de paratormona y aparentemente disminuye de calcitonina, pero el efecto principal es acá. Entonces, en el hueso, mayor salida de calcio del hueso al extracelular. Este, cuando cuando aumenta la síntesis de cal de 1.25, va a disminuir la de 24 a 25 hidroxivitamina D. ¿Por qué disminuye esto? Porque aumenta la 1.25. Entonces, y en el riñón disminuye la calciuria, aumenta la fosfaturia y esto tiende a normalizar el calcio. Y aumenta indirectamente la síntesis de calcitriol y esto va a aumentar principalmente la absorción de calcio. Y en menor medida, la resorción ósea y la calciuria. Y lo contrario, cuando aumenta el calcio, se suprime la PTH, aumenta la 24-25, por lo tanto disminuye la 1-25 y se produce el efecto contrario. Entonces, eso es cómo se regula el calcio por la vitamina D y principalmente por la paratonina. Entonces, hablemos un poco de las alteraciones. Las alteraciones son principalmente las dos principales, la hipocalcemia y la hipercalcemia. La hipocalcemia, menor de 8.5 miligramos de calcio sérico total. Acá estamos hablando de calcio total. Principalmente por ausencia o alteración de la secreción de PTH, por alteración de la respuesta del organismo a la PTH, por alteración del metabolismo de la vitamina D, y acá lo que yo les decía, por ejemplo, en alcalosis severa, por disminución de calcio iónico que te va a dar síntomas de hipocalcemia. Ausencia o alteración de la secreción de PTH, generalmente los postquirúrgicos. Paciente que le sacan la tiroides y de pasadita salen las paratiroides. Entonces puedes hacer hipocalcemia por hipoparatiroidismo. Esto de acá es cuando los tejidos no responden a la PTH. Cuando los tejidos no responden a la PTH es por alteración de la respuesta a la PTH. Después tenemos el metabolismo de la vitamina D. Hay alteración del metabolismo de la vitamina D, o sea, disminución de la vitamina D,
va a haber deficiencia de la absorción de calcio y por lo tanto disminución del calcio, ¿no? Ya sea por disminución de la ingesta, más la absorción, pacientes mayores con poca exposición solar, insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa en insuficiencia renal crónica? Al haber una disminución de la masa del riñón, hay menor hidroxilación, o sea, menor activación de la vitamina D. Puede que la vitamina D total esté bien, pero no se hidroxila con facilidad. Enfermedades hepáticas avanzadas por mala absorción de vitamina D. Eh, en los niños el raquitismo por desnutrición principalmente, ¿no? ¿Y cuál es la clínica? Es esto, la tetania. Puede haber parestesias, hay hiperreflexia, los clásicos síndromes de Chebostek y Trousseau. O sea, los músculos se vuelven hiperactivos. Entonces, cuando uno golpetea a la altura de la salida del nervio facial, va a haber una contractura de la hemicara hacia ese lado. Ahí puede haber convulsiones con hipocalcemia severa, irritabilidad, depresión, psicosis, alteraciones en el EKG con un QT prolongado, insuficiencia cardíaca. Entonces, esas son alteraciones de la hipocalcemia. La mayoría de veces la hipocalcemia son transitorias, excepto en los estados postquirúrgicos, donde uno siempre tiene que vigilar niveles de calcio cuando te han sacado la tiroides o la paratiroides. Entonces, acá lo que genera es una debilidad muscular, pero con hiperreflexia, o sea, aún hipertónica, es una debilidad hipertónica. El signo de Chevestek y el Trousseau. Se genera una contracción y esto es lo que le pasa a las personas cuando vienen a emergencia hiperventilando, que yo les decía, vienen con contractura. Si hay un terremoto, de repente hay varias que nos podemos así con una crisis de ansiedad, de histeria, y nos da ese tipo de contracturas. Eso es por hipocalcemia. Eso se llama tetania. Y lo contrario, la hipercalcemia, mayor de 10,5, con manifestaciones clínicas. Podría haber cuatro mecanismos de hipercalcemia: exceso de la resorción ósea, aumento de la resorción ósea, aumento de la absorción intestinal de calcio, alteración renal con disminución de la excreción de calcio y aumento de la resorción de calcio en el túbulo renal. Entonces, son mecanismos que puede haber dependiendo de la causa de la hipercalcemia. ¿Qué es lo que pasa en las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia? Náuseas, vómitos, estreñimiento, distensión abdominal. El nivel neuromuscular y psiquiátrico parecido al otro: depresión, ansiedad, cefalea, fatiga. Y acá es lo contrario, hay debilidad muscular pero con hiporreflexia. O sea que hay que diferenciar la tetania, que es, el paciente viene con paresia, o sea, debilidad muscular pero hipertónico, y diferenciar de la debilidad muscular de la hipercalcemia, que el paciente viene flácido y con reflejos disminuidos. Esa es la diferencia entre la debilidad muscular de la hipo y de la hipercalcemia. Puede generar hipertensión arterial. Acá, a diferencia de la hipo que alarga el QT, acá se acorta el QT. QT corto. Y en la hipocalcemia, QT prolongado. Arritmias ventriculares, que es lo más complicado de la hipercalcemia y lo más riesgoso para la vida del paciente. Puede generar poliuria, insuficiencia renal, nefrolitiasis y nefrocalcinosis, sobre todo cuando se asocia a hipercalciuria. Pancreatitis, una causa de pancreatitis es la hipercalcemia. Entonces, hay varias manifestaciones clínicas de la hipercalcemia. Y va a depender de la concentración. Con concentraciones pequeñas, 11, por ejemplo, son síntomas inespecíficos, que a veces lo hacemos pasar por paciente con depresión, con fatiga, con anorexia, y a veces decimos, no, está es por estrés, ¿no? Y de repente tiene un poco de hipercalcemia. Y poco a poco va asentándose los
datos neuropsiquiátricos, la debilidad con hipotonía, los problemas cardiovasculares, la constipación que llega hasta el ilio, las fracturas, la hipertensión, la insuficiencia renal, hasta con calcios muy altos que genera una crisis hipercalcémica que va con coma, hipotonía, ilio, shock y uremia. Algunas causas, por ejemplo, los quistes en los huesos de la osteitis fibrosa quística por hiperparatiroidismo. Otras causas, por ejemplo, las lesiones del mieloma múltiple, que son lesiones líticas que se producen por una neoplasia de células plasmáticas, que es el mieloma. Entonces, las causas, ¿cómo se clasifican las causas? La hipercalcemia relacionada con la paratiroides, es el hiperparatiroidismo primario. Generalmente un adenoma en la paratiroides que secreta paratormona. Otras adicionales que se aumentan la secreción de paratormonas, el litio en los pacientes con depresión, por ejemplo, y un problema congénito que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y el otro gran grupo de causas de hipercalcemia es la relacionada con neoplasias. Entre estas dos, entre el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia relacionada por cáncer, están el 90% de causas de hipercalcemia. Hay tres mecanismos por los que una neoplasia puede generar hipercalcemia. Uno es metástasis de tumores sólidos o de mieloma, por ejemplo. Los tumores más comunes que producen metástasis al hueso es el cáncer de próstata, por ejemplo, el cáncer de mama, algunos sarcomas y el mieloma, que es una neoplasia de células plasmáticas. Estos neoplasias destruyen el hueso, generan destrucción, formación, como tumores en el hueso, que lo que hacen es aumentar salida de calcio al hueso. Paralelamente puede aumentar un poco el fósforo también, porque como yo, ¿se acuerdan? Yo les decía, fósforo, cuando disminuyen los dos, cuando hay deficiencia de vitamina D. Cuando aumentan los dos, cuando hay destrucción directa del hueso. El otro mecanismo por el que las neoplasias generan hipercalcemia es que algunos tumores secretan una hormona, una proteína que tiene efectos parecidos al PTH. Se le llama la PTH-Line. Por lo tanto, generan hipercalcemia. Es una hormona que tiene efecto muy similar al PTH y genera mayor resorción de voz, resorción de hueso y aumentan el calcio. Por eso no es la PTH misma, es una hormona que tiene efecto parecido a la PTH. Pero la PTH intacta, la PTH normal, la que dosamos, va a estar disminuida por un feedback negativo. Y el otro mecanismo es las neoplasias de las células linfoides. El tejido linfoide o el tejido mononuclear linfoide, los macrófagos, los linfocitos, tienden a producir 1-alfa hidroxilasa, a expresar 1-alfa hidroxilasa. Entonces, cuando hay un aumento de células linfoides, una neoplasia linfoproliferativa, estamos hablando de los linfomas principalmente, hay mayor 1-alfa hidroxilasa. ¿Qué hace el 1-alfa hidroxilasa? Hidroxila la vitamina D y la activa. Entonces hay mayor activación de vitamina D y por lo tanto hipercalcemia. Esos son los tres mecanismos por los que las neoplasias generan hipercalcemia. Acá está más del 90% de causas de hipercalcemia. Hay otras causas relacionadas con la vitamina D también, pero que no son neoplasia. Exceso de vitamina D, hay pacientes que se ha vuelto una moda ahora usar mucho vitamina D, mucho, y toman dosis altas de vitamina D y generan intoxicación por vitamina D. Como yo les decía, las células mononucleares y las células linfomononucleares generan 1-alfa hidroxilasa. Entonces, aparte de las neoplasias, las enfermedades granulomatosas, dentro de ellas la sarcoidosis, la tuberculosis, la brucelosis y otras enfermedades granulomatosas, van a hidroxilar más la vitamina D y van a generar hipercalcemia. Una hipercalcemia genética también de la infancia, que es por vitamina D, asociado a un recambio óseo elevado, o sea, mayor resorción o intercambio de, o sea, mayor resorción que formación de hueso, eso se refiere,
Está la inmovilización, el hipertiroidismo, intoxicación por vitamina A, las tiacidas, y asociadas a insuficiencia renal, hiperparatiroidismo grave, hiperparatiroidismo secundario de la insuficiencia renal, lo que genera es principalmente hiperfosfatemia, y esa hiperfosfatemia es lo que estimula la PTH. Cuando esto es muy severo, ese hiperestímulo de PTH va a generar mucha salida de calcio del hueso y va a generar hipercalcio. Puede haber también intoxicación por aluminio y antes a veces por exceso de uso de antiácidos que tienen calcio, se generaba el síndrome de leche y alcalinos. Ya bastante raro actualmente. Antes usaba mucho antiácido, ahora se ha dejado usar antiácido y la gente usa omeprazol de frente y ya no usan antiácido. Pero antes usaba mucho antiácido. Eso a veces generaba hipercalcemia con insuficiencia renal. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos hipercalcemia? Primero, detectar la hipercalcemia, ya sea con calcio total o con calcio iónico, ver si es que hay manifestaciones clínicas de calcio, si es que hay alguna medicación que esté asociada a aumento de calcio para retirarla principalmente, y medir nuevamente el calcio si es que hay alguna medicación asociada a aumento de calcio. Y si se confirma nuevamente la hipercalcemia, hay que medir PTH. El PTH está normal o alta, significa que hay exceso de paratormona y hay un hiperparatiroidismo. O sea, ahí hay que medir el calcio en orina. Si está elevado, esto es un hiperparatiroidismo primario y rara vez un terciario. Pero si está disminuido, es lo que yo les decía, el tema congénito, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Esto es raro. Lo más frecuente es que tengamos PTH alta con calcio en orina elevado y tengamos un hiperparatiroidismo primario. Y ahí lo que hay que hacer es sacar el adenoma productor de PTH. Pero si la PTH está suprimida, significa que no es dependiente de PTH, es hipercalcemia. Entonces, lo primero se va a dar neoplasia, que es lo más frecuente. Podemos dosar PTH light, se da en algunos tumores sólidos. Si la fosfatasa alcalina está elevada, la fosfatasa alcalina, acuérdense, hay dos sitios importantes en donde está, es el hígado y el hueso. Es un marcador de formación del hueso. Pues cuando hay neoplasias o tumores en el hueso, puede elevarse la fosfatasa alcalina y hacerme sospechar que haya neoplasias en el hueso directas. O buscar tumores hematológicos como mieloma múltiple o linfomas. Si no es esto, buscar enfermedad granulomatosa. Y ahí voy a tener lo más probable diagnóstico hasta ahí. Si todo hasta ahí sale negativo, y hay algunas otras misceláneas, buscar hipertiroidismo. Se dice que incluso la insuficiencia suprarrenal, no se sabe muy bien por qué mecanismos, puede generar hipercalcemia, la acromegalia también. Estos son misceláneos, o sea, unas cosas raras de hipercalcemia. Más del 90% de los casos va a estar entre hiperparatiroidismo primario, neoplasias y un porcentaje un poco menor, las enfermedades granulomatosas. ¿No? Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor León, buenas noches. Sí, doctor, usted mencionó también el hiperparatiroidismo secundario grave en pacientes renales. La literatura médica también menciona el hiperparatiroidismo terciario. ¿Qué consiste? A ver, el hiperparatiroidismo secundario, ¿sabes? Es cuando yo tengo aumento de PTH secundario, ya sea a que aumente el fósforo o a que disminuye el calcio. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una mala absorción de calcio porque tiene una enfermedad intestinal o porque tiene deficiencia de vitamina D, un raquitismo, por ejemplo, en la niñez, esos pacientes al tener crónicamente disminución de calcio van a elevar su PTH para tratar de compensar la concentración de calcio. Entonces, a eso se le llama elevación de PTH secundaria a la hipocalcemia. Es un hiperparatiroidismo secundario. La otra causa, la más frecuente de hiperparatiroidismo secundario, es cuando yo tengo hiperfosfatemia. Cuando yo voy a tener hiperfosfatemia, por ejemplo, en insuficiencia renal. Cuando yo tengo insuficiencia renal, empieza a retener fósforo. Esa retención de fósforo va a estimular a la paratormona, ¿para qué?
para que aumente la PTH y pueda eliminarse fósforo. Eso es lo que yo les comentar. Este es un hiperparatiroidismo secundario a la hiperfosfatemia. Ahora, cuando eso se perpetúa en el tiempo y se hace mucho más severo, va a ser lo que yo les comentaba en un inicio, que no solo aumenta la PTH o la liberación de PTH de las células paratiroideas, sino que va a aumentar la proliferación de estas células. Se va a ver más células paratiroideas. Eso que va a generar lo que se llama un hiperpara secundario grave o un hiperpara terciario. Hiperpara terciario significa que si yo, por ejemplo, eh, en un paciente con insuficiencia renal, yo logro normalizar el fósforo o lo someto a un trasplante renal al paciente, o sea, le quito la insuficiencia renal, el hiperparatiroidismo se mantiene. Eso significa que ya se volvió autónomo la paratiroides y ya no solo es secundario a la hiperfosfatemia, porque ya no hay hiperfosfatemia, ya cambió de riñón el paciente. Entonces, esa persistencia de hiperparatiroidismo, a pesar de que el estímulo que inició el hiperpara ya se eliminó, eso se le llama hiperparatiroidismo terciario. Prácticamente es una combinación de un secundario prolongado que se ha vuelto primario. Por eso se le llama terciario. Entonces, el hiperparatiroidismo en la insuficiencia renal, que es el ejemplo más clásico, en insuficiencia renal, cuando hay hiperparatiroidismo secundario a la hiperfosfatemia, el hiperpara va a tender a aumentar el calcio. Pero como nosotros en la insuficiencia renal vamos a tener una mala hidroxilación, o sea, mala activación de la vitamina D, el calcio en la insuficiencia renal no suele elevarse mucho. Esa mayor resorción que puede haber en el hueso producto del aumento de la PTH es contrarrestado con la disminución de la vitamina D. Por lo tanto, el calcio no se eleva mucho. Pero ya cuando es muy severa el hiperparatiroidismo, ya no hay mucho efecto de la disminución de absorción de calcio y más bien hay mucha salida de calcio del hueso. A eso se le llama un hiperpara secundario severo y ahí lo que sí va a haber es hiperfosfatemia y también hipercalcemia. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere hiperpara secundario y el hiperpara terciario es cuando persiste el hiperpara a pesar de que tú eliminas el efecto que inició el hiperparatiroidismo. Gracias, doctor. Gracias. Y, doctor, he visto también que, digamos, para cuando hay hiperparatiroidismo secundario, dan calcio para quelar el fósforo, ¿no? Pero muchas veces algunos nefrólogos dicen, le dan sevelamer, ¿no? Para quelar el fósforo, que es más Eh, eficaz, parece. Claro, el Sevelamer tiene menos efectos secundarios en el metabolismo del calcio, porque al dar calcio tú también puedes generar aumento de calcio en sangre. Entonces, si es cierto que el fósforo, puedes disminuir la absorción de fósforo, disminuir con eso que no se sigue elevando mucho la PTH. O sea, aparentemente el Sevelamer es un poco mejor para disminuir el fósforo y disminuir el efecto del hiperparatiroidismo secundario. Y al inicio es eso, o sea, el efecto inicial es hiperfosfatemia, entonces al inicio es dieta y quedar un poco el fósforo. De ahí sabemos que la insuficiencia renal se va a persistir en el tiempo, va a ser muy crónica. Y hay pacientes que están en diálisis por muchos años, ahí ya vamos a ver algunas complicaciones mayores a nivel de calcio y fósforo, con hiperparos secundarios más severos, a pesar de que pueda estar en diálisis el paciente. Gracias, doctor. Y me permite, doctor, la última pregunta sobre lo que Sí, usted manifestaba también del hiperparatiroidismo secundario severo. Precisamente hay un concepto que se llama síndrome del hueso hambriento, ¿no? Es cuando ya se descarga calcio del hueso al torrente sanguíneo y causa también hipercalcemia, ¿no? el síndrome de hueso hambriento es una situación en que eh, cuando tú corriges bruscamente un hiperpara, por ejemplo, tú tienes un hiperparatiroidismo, digamos un hiperpara primario, ¿no? O sea, tú tienes un paciente con PTH alta y que
adenoma de paratiroides que crónicamente está generando salida de calcio del hueso, ¿no? Salida de calcio del hueso. Sale calcio del hueso, sale calcio del hueso de manera crónica. Cuando tú sacas el adenoma responsable, tú lo operas al paciente y sacas el adenoma responsable del hiperpara, eh, la PTH puede ir, de repente tiene un PTH, qué sé yo, de 100, 150 de concentración de PTH y baja bruscamente a 20, 15, 20 de PTH. Entonces, el hueso, ¿qué dice? Uy, ya no hay quien me saque calcio del hueso, ya no hay quien me quite el calcio. Y se vuelve como que quiere coger todo el calcio posible, o sea, recuperar todo el calcio que ha perdido. Entonces empieza a sacar todo el calcio que pueda de la sangre, del plasma. ¿Y qué se genera? Hipocalcemia. Entonces, el síndrome del hueso hambriento es una hipocalcemia que se genera cuando uno corrige bruscamente. Está bien corregirlo bruscamente, pero hay que vigilar la hipocalcemia que se genera en el postoperatorio. Eso se le llama síndrome del hueso hambriento. Cuando tú corriges bruscamente el hiperpara, el hueso se vuelve hambriento de calcio. Lo que va a generar es hipocalcemia. Hipocalcemia. Lo vemos con cierta frecuencia en los pacientes posoperados de adenoma de paratiroides. En la semana siguiente a la cirugía pueden hacer ese síndrome de hueso hambriento con hipocalcemia, ¿no? Es un trastorno bastante interesante, pero es por eso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Una otra consulta, una otra pregunta, chicos. Es un tema bastante amplio, interesante. Es que es un poco corto el tiempo de una hora, pero es un tema bastante interesante que lo van a ver en varias de sus prácticas, porque es un síndrome que se ve con bastante frecuencia, sobre todo la hipercalcemia, que es lo que más vemos. Gracias, doctor León. Me parece que ya no hay más preguntas, tampoco en Muchas el chat. gracias a todos. Muchas Y gracias. bueno, como último, queríamos entregarle, doctor, este pequeño reconocimiento por su valiosa participación como docente en esta 29ª edición del curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de trastornos del metabolismo del calcio el día miércoles 6 de marzo de 2024. Muchísimas gracias, doctor León, por haber aceptado la invitación y haberse dedicado un poco de su tiempo para poder explicarnos este tema que de seguro va a ser de mucha utilidad para cada uno de nosotros. Y bueno, este pequeño agradecimiento les estaré haciendo llegar a su WhatsApp, doctor. Y Bueno, bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias.